Solo vuelo al cielo hasta perderme. No hay regreso hasta explotar como un volcán. Siento que el peligro de perderte está latente. Si confiamos en palabras de la gente, por eso amor, dame calor. Mi mundo eres tú. Estaba bastante cambiado de cuando yo, de mi niñez. Ya había pavimentos, estaba muy adelantado ya con todas las comodidades, ¿no? Agua, luz, teléfono, todo eso. Y ya había ómnibus, no existía más el tranvía que hubo antes. Y ya estaba bastante construido. Bueno, donde todavía me abastezco, que es Ripani, en la calle Zarratea, que existió desde que yo era chica, con el abuelo de Marcelo, que es el que está ahora con su mamá Ercilia. Pasquinelli, el almacén de Pasquinelli, que era grande, estaba en la calle Córdoba y Sánchez de Loria, donde está ahora Antártida, que era muy grande y muy surtido. Y la panadería La Flor, que el abuelo de Julio de Bernardi era el dueño en ese momento, y él repartía con carro, con caballo, a tracción a sangre, ¿no? Y después, a su vez, su hijo, el papá de Julio, y bueno, y ahora Julio con su furgoneta. Y la carnicería era de Amelia Morresi, y antes de sus padres, o sea, mis padres y mis abuelos se abastecían de la carnicería de Morresi, que estaba donde está ahora la librería Legos. Bueno, era el almacén de Pasquinelli, era como un típico almacén que se ve ahora yendo un poquito al campo. Esos almacenes de ramos generales, tal cual, donde se conseguía de todo, desde alpargatas, a todo lo demás que uno necesita, ¿no? Azúcar, yerba, que venían en... eran como bolsas con un fondo de madera y un tapa de madera, y así venía la yerba y el azúcar y la harina también en bolsas, y no había envases plásticos. No, el Fisher donde antes, ¿qué te puedo contar? La barra que teníamos era el Colorado Bailarín, el Julito Gómez, el Néstor Mancini, que vino a vivir a Rosario de un pueblo, no me acuerdo cuál en este momento. Estaba la barra de Los Pantanos y la barra de González del Solar. Nos reuníamos en González del Solar entre Córdoba y Calle 7, ese era nuestro lugar, nuestro ámbito. Y estaba lleno de campitos, era todo, por ejemplo, acá al lado de casa, en la calle Córdoba, prácticamente mi casa era una de las 3 casas que había. Estaba la de los Litrenta acá al lado, Pancho, Antonio y Teresa, que Pancho era maquinista, junto con el Colorado Tyrrell, que era otro maquinista, Cochran, que era otro maquinista más. Y bueno, el Fisher donde antes era un campo, era un pueblo y las casas bastante separadas una de otra. Estaba Villa Elsi, la casa de mi abuelo, en la calle 1, entre Tarragona y González del Solar. Estaban los Muir, los Yacosa, del Castillo, que vino después. Está
la casa de mi abuela, vivían los Conesa, Colman un poco más hacia el lado de la estación, y eran todas familias inglesas. La estación era la misma estación que ahora, donde íbamos todas las mañanas a las 5:30 de la mañana, 6 menos cuarto tomábamos el tren para el colegio, porque el tren era el medio de transporte que usábamos. El único medio de transporte así de colectivo que teníamos era la B, que tenían los colectivos MAN, muy viejos, trompudos, que salían desde la Plaza Sarmiento hasta Wilde y Córdoba. De don José, perdón, el macitero. Era un personaje del barrio, ¿no? Era un viejo muy parecido a Papá Noel, con una barba blanca, sombrero, saquito blanco, y tenía un canasto con un trípode, y se paraba en la puerta de la estación y vendía masitas. Unas masitas riquísimas. Me acuerdo que yo siempre buscaba unas blancas con una bochita roja arriba, con una cerecita, que eran espectaculares. Me acuerdo mi abuela, por ejemplo, cuando yo era chico, de decir, bueno, vamos a hacer las compras, vamos a ir al village. Era como decir, vamos a ir hasta el centro del pueblo para hacer las compras. Entonces se caminaban esas cuadras, porque el centro comercial estaba todo... en Sánchez de Loredo y Córdoba era prácticamente donde estaba todo el centro comercial, que estaba el almacén de ramos generales, la panadería en la esquina, la mesa que está ahí en Sánchez de Loredo y Córdoba de cemento, que ahora creo que la usa un diariero para vender diarios. Esa mesa, desde que yo tengo uso de razón, esa mesa está ahí. Según dicen, que esa mesa se usaba para los mítines políticos, para que se paren los políticos arriba para decir su discurso. Mirá, yo siempre contesto cuando me hacen la pregunta, el golf fue un estilo de vida para mí desde que lo descubrí, en el sentido que te diría que prácticamente todo ha girado alrededor del golf. Vos me preguntás mis vivencias cuando yo era chico, te digo... Las grandes diferencias con hoy en día, por ejemplo, que llamaban la atención en ese entonces, no se jugaba tanto entre semana, era una cosa más de fin de semana. La gente no practicaba tanto, no había la dedicación que le dan hoy en buena hora los jóvenes a la práctica entre semana, al tomar lecciones, a todo eso. Antes no se le prestaba tanta atención. ¿Se jugaba bien o no se jugaba bien? Pero más condiciones naturales, no se explota tanto el jugador como se explota hoy en día. ¿Qué recuerdo de aquella época? Y te diría que recuerdo con mucho cariño muchísima gente mayor, hoy desgraciadamente desaparecida por la cuestión lógica de años, ¿no? Que yo siempre digo con orgullo que fueron nuestros maestros, nos enseñaron ética, comportamiento, buena educación, buenos modales y manejarnos en una cancha de golf. Y creo que esas transmisiones de boca en boca, como se hacían en ese entonces, son cosas que uno no puede olvidar o dejarlas en el olvido. También recuerdo, no quiero decir que hoy no lo sean, la elegancia con que se vestía la gente, en el sentido después de una tarde de golf, los caballeros de traje, bajar del vestuario. Hoy en día yo pienso que se viste más cómodo uno con una remera y un pullover y un saco o una campera en invierno y no de saco y corbata como si fuera un día de semana o venir de la oficina, ¿no es cierto? En aquel entonces se jugaba mucho bridge en el Rosario Golf después de jugar durante la tarde, digamos. A las 5 se armaban y te diría que había más mesas de lo que es actualmente el comedor, había mesas de bridge ahí y se destinaba menos lugar al comedor, se daba más importancia a esa hora de la tarde a lo que era la jugada de cartas. En 1953 se funda la Casa de Fátima, dedicada a ejercicios espirituales. El sacerdote francés Jorge Pinzón queda varado virtualmente en Argentina. Había venido de Paraguay, porque Perón cierra las fronteras con países limítrofes. Entonces, al verse imposibilitado de volver a su país,
decide comprar el actual terreno de la calle Juan José Paso 8285, junto a un grupo de ejercitantes y una pequeña casita donde hoy está la piscina. De a poco, y a través de la venta de bonos y rifas, se comienza a edificar. En la actualidad, viven permanentemente 17 hermanos, de los cuales solo 8 son curas. El director o superior general es el padre Hugo Massimino. Fátima, para los fillartinos, realiza más de 20 retiros por año, es decir, unas 10.000 mujeres y hombres se encuentran en el silencio con Dios. La estación de servicio de Wilde y Córdoba se empieza a construir en 1953 y se termina 2 años después. Para 1954, la familia Ramírez ya estaba instalada en Fisherton. Para entonces, la West Oil Company era la concesionaria de la ESO y estuvo hasta 1979, en que la adquiere un señor Eduardo Stoker, que la bautiza con el nombre de Wilcor. En 1962 le dan a Ramírez el premio al mejor comerciante. Anteriormente, en La Virgen, había un antiguo despacho de combustible, propiedad de los Gubero, y cerca de allí, 2 carteles rezaban: Curva Control Caminero y Control Municipal de Aves y Huevos. En la década del 30, muchos vecinos recuerdan a las señoras de Solari y de Middleton yendo a buscar al cura, al barrio Belgrano, para que oficiara la única misa del domingo a la mañana. Pero recién con el nombramiento del padre Batallés, un 20 de noviembre de 1955, se realiza la elección canónica, que le da funcionamiento oficial como Parroquia Cristo Rey. Al padre Batallés yo lo conocía como profesor mío en el seminario y a él siempre le ha gustado la literatura. Incluso nos enseñaba a escribir, a hablar, a expresarnos, no solamente el conocimiento, sino pasar la literatura a cada persona. Tomé posesión el 23 de febrero de 1964, en la misa de 11 todavía era en aquel tiempo, como sigue siendo ahora. Entre finales del 50 y comienzos de los 60, la explosión educativa de la que gozó Fisherton fue irrepetible. A partir de la necesidad de los viejos habitantes del barrio de enviar a sus chicos a la escuela y la urgencia de distintos sectores para que el lugar tuviera incluso la educación a mano, esta proliferación dio frutos muchos años más tarde. Por la labor de grupos de padres y de asociación de cooperadores escolares, e incluso sacerdotes, 20 años más tarde, hubo una renovación y reestructuración edilicia en la mayoría de los institutos de educación. Lo deciden los vecinos del barrio, los gráficos, bueno, a raíz que se habían radicado en este sector de la ciudad y no había ninguna escuela cercana. En principio la escuela fue una escuela rancho, una casilla ubicada en la intersección de San Lorenzo y Wilde, en la esquina, donde ahora quedaron las palmeras. También se dio clase en unas aulas, es un sector de aulas y galerías que están dentro del Prado Asturiano. El terreno es donado por la provincia, o sea, lo expropia la provincia y es provincial. Ya estando la casilla, el terreno era provincial.
Lo que faltaba era lo que ustedes ven ahora, la edificación de la escuela. Bueno, esa fue lucha de los cooperadores, de los distintos cooperadores que fueron pasando por cooperador en esos años, hasta que logran la construcción del nuevo edificio, que se inaugura en 1973. Era una necesidad acuciante, porque los que teníamos que mandar las chicas y los chicos al centro, las chicas nuestras iban a la Misericordia, los chicos al Colegio Sagrado Corazón, y bueno, y como nosotros, muchas familias de acá. Bueno, era tratar de coordinar, de contactar a la gente, ¿no? De interesar, de hacerle que tuviera la idea, fuerza para llevar a cabo a esa empresa, ¿no? Bueno, entonces, donde me tocó a mí, como que yo era parte de la comisión ejecutiva, de pronunciar esas palabras alusivas clásicas de toda fundación de una piedra, colocación de la piedra, ¿no? Cuando llego acá, unos días antes, cerca de la Navidad de 63, yo vine a pedirle al padre Batallés, la primera vez que yo venía a Fisherton, a pedirle un pesebre viviente para hacerlo en la parroquia donde yo estaba en ese momento. Y él me contaba que hacía poquito había inaugurado el Colegio Estela Maris. De modo que el padre Batallés lo fundó, comenzó a hacerlo y tuvo este accidente. Así que no pudo ver más que el cemento armado de la planta baja de una de las salas que hay en este momento en el Colegio Estela Maris. El colegio funcionaba en el Campito de los Ángeles de las Hermanas, y detrás del templo, en un salón que todavía está allí, que lo uso para hacer escultura, estaba otro de los grados. Bueno, yo trabajaba en el año 1963 en el Colegio San Francisco Solano. Más o menos aproximadamente el mes de septiembre, octubre, había leído en el diario de la Capital que en Fisherton una escuela iba a crear su segundo año. Se comentó ahí en el colegio y recuerdo que una tarde vine a preguntar cuáles serían las condiciones para inscribirse. En ese entonces conocí al padre Batallés. Comienzo de clases, no me llaman para nada, ninguna entrevista, yo he dejado mis datos y después, en el mes de mayo, me llamaron y yo me presenté, y en ese entonces yo daba caligrafía en primer año y segundo año del colegio. La escuela era muy chiquita, 2 aulas había, en la planta baja no teníamos piso, las ventanas no tenían vidrios, era una cosa muy precaria, en el sentido, no precario, pero sino que no tenía el confort que tienen las aulas hoy día. Bueno, el colegio lo vi crecer, yo como profesor hasta el año 69, pero en el año 69 yo ya trabajaba no solamente en el Colegio San Francisco Solano y Estela Maris, sino que también trabajaba en el Colegio Boneo y también en la Medalla Milagrosa. Pero al año siguiente, en el 1970, el 10 de marzo, me llamó el padre Gorza si podía venir, si quería venir acá, y bueno, era el colegio prácticamente el que yo me había iniciado, y a partir de ahí, del año 1970, tenía el cargo de rector,
y daba lengua, no, en ese entonces se llamaba castellano. Castellano en tercer año y literatura en cuarto año. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Reducido de alumnos, fue un viaje que fue programado por la institución, fue el padre Gorza, fui yo, fue la señora Dusinger con nosotros. Fue un viaje muy completo, no es el tipo de viaje que se programan ahora, porque al regreso pasamos por Luján, pasamos por Mar del Plata. En ese entonces el viaje se hacía hasta Bahía Blanca y luego después se iba directamente a Bariloche, no se iba por el interior de las provincias, o sea que era un viaje muy, muy largo, muy cansador. Con esos alumnos, el año pasado yo me reuní, me invitaron para festejar los años de egresados. ¿Qué les dice usted, la típica pregunta, a los alumnos que se van? A los alumnos que se van y que siempre los espero. A mí me da mucha alegría encontrarme y saber de ellos, porque a lo mejor encuentro a uno y le pregunto por todos los otros. Eso es no sé si será un defecto o qué nombre podemos ponerle, pero los alumnos que pasaron por la escuela siempre me gusta preguntarles qué haces o qué están haciendo o tienen alguna referencia de tal alumno. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Bueno, mira, eran los años 60, un poco antes de los 60. Yo empecé aquí en Fisherton con un jardín de infantes. Creo que siempre lo que me impulsa es detectar una necesidad en el medio y tratar de cubrirla dentro de lo que yo sé hacer. Como no había jardines de infantes organizados, a pesar de que sí tenía algunas mujeres inglesas, pero era de carácter inglés, con una cultura propia. Así que se me ocurrió, dado que había chicos que querían ir a un jardín de infantes, entre ellos un hijo mío, el mayor, que en ese momento tenía 5 años, y se me ocurrió realmente que era bueno organizar un jardín en Fisherton. Así que lo organizamos en este mismo lugar donde estamos ahora, que es la biblioteca de la casa. Aquí cubrimos el piso con una gran arpillera y con mesas y sillas empezaron los primeros chicos. Y seguí así con jardín de infantes hasta el año siguiente de haber trabajado aquí. Nos hicimos una habitación especial, el salón de jardín con su baño, y fueron pasando los años. En un momento una de las mamás de los chicos me pidió que siguiera con ellos para no sacarlos de Fisherton y mandarlos al centro, porque si bien había una escuela interesante, la escuela 147 Entre Ríos, ahí en la calle Córdoba, muchos padres mandaban sus chicos a escuelas privadas en el centro. Entonces ella me propuso seguir con los alumnos, pero yo no sabía realmente bien cómo podía ser para que administrativamente me incluyera dentro del régimen común de las escuelas. Así que encontré a un padre que de los chicos que venían aquí, Fernando Prieto, papá de Patricia, que en ese momento estaba muy, muy ligado al Ministerio de Educación de Santa Fe. Entonces le pedí información. Y al mismo tiempo, Iván Hernández Larilla, que también mandaba a sus chicas acá, me decía siempre, Silvana, ¿cuándo hacemos la escuela? Y mi respuesta era la época que apuntaba ya Frondizi, entonces había una idea de las cooperativas, una cosa más amplia social. Yo le decía, bueno, los padres podrían hacer una cooperativa. Bueno, estábamos ya en el mes de diciembre, digamos, ¿no?, del año 61. Y como Prieto había sido hablado también, nos juntamos.
con Fernando Prieto, Arnaldo Bastanzo, Iván Hernández, mi marido y yo. Y empezamos a pergeñar todo esto. Lo que teníamos ya de avanzada era la casa, porque como mi idea era trasladarme a una casa más grande, había estado recorriendo Fisherton, así de paso los recorría con mis alumnos, íbamos por todo el barrio con el jardín, y pasé por la casa, que es actualmente la casa vieja de la Escuela Integral. Y allí estuvimos averiguando, y son todas esas cosas que se van atando, ¿no? Esto sí que se forman como una red. El dueño de la casa, en ese momento, era el doctor Rogelio Sandiano. Y cuando pregunté por esa casa, aún antes de toda esta idea de la escuela, empezamos a organizar visitas a la casa, a ver cómo era, y cuando se da esto del interés de Prieto, Bastanzo, Hernández de la Guía, que nos apoya, hicimos el contrato para la compra de la casa y abrimos la escuela el 13 de enero de 1962. Integral en ese momento no se conocía nada más que el PAN integral. Era la única palabra, pero nosotros realmente queríamos hacer la integración de disciplinas. Por lo tanto, pusimos disciplinas que las escuelas comunes no tenían. Pusimos judo, pusimos ajedrez, pusimos más clases de música, coro. Incluimos el cine. Tuvimos una escuela de mucha creatividad. Entonces yo desde siempre he dicho, incluso a mis alumnos, a los maestros, y cuando he estado en cargos ministeriales también, que no hay que ser tan obediente. Es decir, que creo que lo que se formó y hay que seguir formando es gente con opinión, con juicio crítico, que defienda su capacidad de hacer y que haga. Bueno, primero las inundaciones, eso fue la más grande que nadie se olvida. Que te comenté la otra vez que los chicos de Ple venían a nadar acá a la esquina. Sí. Y después, claro, sí, y eso acá enfrente era toda una laguna, que pescaban ranas la gente. Y después, no recuerdo qué intendente tuvimos en esta época, y con reclame de los vecinos, se aprovechó y se rellenó esta, por lo menos 2 meses los camiones uno tras el otro como la hormiga, trayendo tierra, hay 1,5 metros de relleno ahí. Cuando vine en el 60, mi vehículo de transporte excepcionalmente era el tren, todavía había tren, y el tren llegaba hasta a lo que se llamaba en aquel entonces, que ahora no existe más como estación, que es Rosario Central, y generalmente tomaba la B. La B me dejaba cerca de casa y la tomaba cerca de casa. Pero la vuelta era mucho más corta que la de ahora, ¿eh? No existía la B no hacía el trayecto que hace ahora por adentro, por allá, no, era mucho más chico el trayecto. Trayecto, digamos, dentro de Fisherton, hasta el centro sí. Lo que me trae un recuerdo de esos años, que es un recuerdo que lo tengo bien fresco, digamos, pese a los años. Fue una de las primeras grandes inundaciones de Rosario, se produce en el 61. La inundación fue tan grande, estaban construyendo la avenida de Circunvalación, no estaba terminada. Estuvieron a punto los vecinos, porque se inundó todo. La vía no se veía. Todas las casas que estaban de Donado hacia atrás, donde vivió Julito Bernardi, vivió otros amigos, ahí vivían por ahí, y todo para aquel lado, estaba inundado. Donado era una laguna. Esa de inundación, me acuerdo patente porque yo tuve que venir a la tarde con un camión del diario a hacer la nota, tomar fotografías, vinimos a sacar fotos de todo esto donde pudimos entrar. Pero cuando a la noche ya la inundación había llegado a tal proporción que ni la B, que solía pasar charcos grandes, no podía llegar sino, digamos, hasta donde ahora sería pasando la circulación 1 cuadra. No podía llegar a Donado. Por lo cual se había hecho una especie de gran negocio de carros
caballos y pibes que llevaban en carro a la gente que se bajaba del ave y tomaba el carro para... Sí, yo me acuerdo que viajé en carro a caballo, parece mentira, pero parece mentira, digo, por la época, de ahí, desde la Circunvalación hasta casa, hasta calle 2. Por ejemplo, nunca conseguimos teléfono, sino muy al final de nuestra permanencia en aquella casa. No nos daban teléfono, estaba pedido el teléfono, no sé de qué época, y no había línea. Ahí lo primero que sentimos fue, yo personalmente, más que Silvia, más que mi mujer, la sensación de soledad. Me acuerdo de Carlitos Favario, por ejemplo, que desde muy joven siempre fue un amante de la política. Me acuerdo del padre de él, del inglés Thorogood, de Lalo Martínez, que don Amalio era el mecánico de acá, de Chacho Putini, cuando éramos pibes, que el Chacho Putini tenía un Hudson viejo, que lo debe haber chocado, pero no sé, pero 8, 9 veces. Lo dejábamos hecho una joya en el taller y el Chacho Putini salía y lo hacía pedazos. Si no era contra un árbol, era contra un cordón, contra una cosa, pero el peor de todo yo creo fue en Sánchez Lodi, Córdoba, que fue uno de los accidentes más comentados de acá del barrio Fischer, ¿no? El que con el Hudson, el Chacho se la pegó de frente con una B, que en esa época la B ya tenía los Bedford, se pegó un palo que fue una cosa, todo el barrio estaba ahí viendo este accidente, ¿no? Don Amalio Martínez era el mecánico, otro mecánico pero famoso de acá fue don Parrucci, el padre de Elba Parrucci, y la mamá de ella era doña Luisa. Doña Luisa puso el primer kiosco que hubo acá prácticamente, porque estaba el kiosco de los Sabatini y estaba el kiosco de los Parrucci, de doña Luisa. Hablar de Fischerton, hay tantas cosas para hablar, las casas, la gente de antes, la gente del Fischerton de antes era otra gente. Después, lógicamente, esto se fue poblando, empezó a venir gente que estaba aturdida con el centro y decidió buscar un lugar más tranquilo o un lugar más bacán, no sé, porque digo que como Fischerton se convirtió de un pueblo en un lugar más bacán, más cheto para vivir, y se perdió un poco esa identidad de pueblo como tenía Fischerton, esa gente unida, esa gente que todo el mundo, buen día, ¿qué tal? Hola, chao. ¿Cine que había ahí? Sí, en verano había cine. Estaba la pantalla y había cine. Todos los veranos se hacía. Mucha gente iba. Y si no había otra cosa acá. Llegaban un promedio de 1.200 personas, más de una vez. Y, ¿cómo le puedo decir? Eran todas en honor y por eso llegó a ser lo que se hizo el club. A posterior fue decayendo porque fueron desapareciendo esa grande gente y entonces no hubo reemplazante, como no hay en la actualidad en ningún lado. ¿Qué días y a qué hora había cine? ¿No eran todos los días? Era martes, jueves y sábado y domingo había a veces, pero los jueves, sábado y domingo había siempre. Y venía casi todo el barrio, era más o menos acá, inclusive fue protagonista o fue el salto de que se hayan formado muchas parejas, de cual hoy hay mucha gente que transita y son frutos del club. Yo a los 16 años empecé con mi primera banda de rock and roll que se llamaba Los Salvajes. Nos producía Volten Promociones en aquella época y éramos la banda soporte de una banda que se llamaba Los Shakers. Y salíamos en gira por todos lados y tocábamos en todos los clubes, pero para los carnavales tocábamos en el Club Fischerton, que me acuerdo que una vez nos fueron a contratar toda la comisión directiva del Club Fischerton y me acuerdo que la persona que era las dos personas responsables de que nos fueron a escuchar a un ensayo y decidieron si te contrataban o no, porque no era tan fácil subir arriba en escenario en esa época, porque la gente cuando pagaba por una banda quería saber si la banda realmente valía la pena.
Y me acuerdo que fue el matrimonio Ponchielli. Fue el señor Ponchielli con su señora, y ellos fueron los que escucharon el ensayo y decidieron que sí, como que la comisión directiva del club aceptaba a la banda Los Salvajes para que toquen los carnavales del Club Fischer. En 1963 comienzan las obras en Vicaría, un 7 de agosto. Cuentan los vecinos que el salón de la primera parte de su existencia, hoy salón de actos, eran entonces 4 chapas cerradas con una especie de compuerta de alambre, y una mesa rota hacía las veces de altar. El primer cura fue Atilio Tetamansi, y después fue nombrado el padre Aparicio. La opción por los pobres sigue siendo la gran obra de los que dedican tiempo y esfuerzo para seguir a Cristo. Fischerton era lugares donde las casas eran inmensas con terrenos enormes. Esos terrenos empiezan a dividirse, las casas se achican, las casas se hacen más chicas y empieza a haber más gente viviendo en este lugar y más gente haciendo casas en otros sitios. Empezó una vecina de acá, que desgraciadamente está fallecida, que es Perla Hoyle, fue la que me presentó, trajo a sus amigas inglesas, a la gente conocida de Fischerton, porque ella estaba muy relacionada. Hicimos un local a la derecha de mi casa, era chiquito pero lindo el local, decorado en celeste y rosa. Bueno, la clientela se iba acrecentando y te diría que eran pocas las señoritas que se casaban y que las mamás no las traían a nuestra casa a hacerse su conjunto de pantalón y casaca o camisa para su viaje de boda. Empezamos a hacer cosas un poco exclusivas, llamaron la atención y eso nos atrajo mucha clientela también del centro. Después empezó la gente de Fischerton a concurrir también al local. Quería encontrar todo acá, zapatos, carteras, ropa, mallas, artículos de regalo. Nos usaban mucho los palazos, las maxi polleras, los hot pants, también con los tapados largos y los shortcitos cortos. Una característica, por ejemplo, de la gente de Fischerton es que usa ropa muy clásica, le gusta que sea de buena tela, buena terminación, pero nada de bordados, nada de brillos, por lo menos en mi negocio. En el 70 empezó a cambiar mucho el club con el tema de la bomba. La gente, no te digo que se asustó ni mucho menos, sino que cambió ediliciamente. El golf ha evolucionado en el país y en el mundo. Antes se decía mal que era un golf de una élite. Sí, generalmente la ha jugado un grupo de gente. Hoy en día es mucho más popular. La explosión de los años 70 cambió la tranquilidad de los links por el temor colectivo. Quienes frecuentaron el antiguo edificio reconocen que al ser remodelado, muchas cosas resistieron la estructura original.
Las formas de transporte habían cambiado y con ellas, los 70, ven habilitada la nueva aeroestación y la torre de control y se produce el traslado de los servicios que funcionaban en el viejo Aeroclub Rosario, que es actualmente ocupado por la sección Aviación Segundo Cuerpo de Ejército. Bueno, los bares de los 70 a los 80 estaba El Paso, la Wilcor, Petraca, había un boliche donde se juntaba la gente grande, en Muñagurri, Córdoba, que era la parrilla, y después más lugares no había, pero con eso no alcanzaba porque había para tomar café, reunirse con los muchachos y estaba todo bien. El bar El Paso se abre en 1964. Era un bar americano que estaba frente a la ESO. Para el año 1965, Pilín Ramírez ya era el dueño. Allí se organizó el asado de la primera promoción del colegio Estela Maris. En el 79 se lo alquiló al negro Draque, hasta que cerró en 1982. Las confiterías bailables que había en la zona, viniendo de Donado hacia acá, teníamos Gwendolina, que quedaba Donado y Córdoba prácticamente frente a donde está Twinkie. Después estaba Catanga, Rojo 7000, que estaba pasando el puente del Arroyo. Después estaba Mr. Magoo, que estaba en el club Las Torcasas, que es la casa que está en la entrada del golf. Estaban los matinés de Sayonara, donde se bailaba, y después abrieron Ponciano. Bueno, esos eran los lugares donde teníamos para ir a bailar los muchachos de aquella época, divertirnos, encontrarnos con amigos, pasarla bien. La inauguración oficial fue el 15 de noviembre del 75, un día que llovió mucho, por lo que cuentan mi familia, o sea, mi vieja y mi viejo, que fueron los que armaron esto con 2 familias más. La estructura por fuera es exactamente igual. Hay algunas remodelaciones, pero son muy pocas. O sea, este lugar se hizo desde cero para confitería bailable. O sea, en esa época esto era todo campo. O sea, muy pocas residencias, muy pocas casas había en ese momento. Bueno, mira, la matiné de Sayonara yo empecé en el 76, 77. La gente que iba, bueno, la matiné metían por ahí 1700, 1800, había días de 2000 personas. La gente hacía cola a las 5 de la tarde para ingresar 18, 18:30, hasta las 12:30, o sea, 0:30 se cortaba y se cortaba. Alberto y Raúl Chalú, y el que organizó, o sea, el que armaba todo el matiné era Osvaldo Ojeda, que fue el que activó Sayonara y fue el que lo hizo, o sea, famoso el matiné de Sayonara por Osvaldo Ojeda, con toda la producción de él, con equipos alquilados al principio. La onda nada que ver con la onda actual, era otro tipo de onda, no había, en esa época no había falopa, podía haber algunos borrachos, pero muy escaso, se vendía bebida alcohólica libremente, no había ningún problema, pero era todo, no había exceso en nada. Y se hacían 3 tandas de música rápida y 2 tandas de música lenta. En el 76 se inaugura Lancelot en calle Wilde, vendría a ser Wilde y la entrada al mercado de concentración Fisherton, arriba de los antiguos galpones de la línea B, que hoy es la 115. Lancelot funcionaba los días sábados, era una zona que la gente de Fisherton que conoce Wilde se inundaba. La B, cuando se inundaba, llegaba hasta el Prado Asturiano, dejaba a la gente ahí, la gente se arremangaba los pantalones, se sacaba los zapatos y por el medio del agua y el medio de la calle Wilde iban al boliche.
O sea, era contarlos una cosa, haberlo vivido, es algo que vos decís, no puede ser, en la actualidad no existe. Sayonara y Lance lo cierran porque en el 78, el 13 de octubre, abren Ponciano. Entonces, ¿qué hicieron? Viernes, sábado y domingo era Ponciano. Lo que por ahí teníamos problemas con cuando se hacían las famosas racias que hacían en la época de la dictadura. Pero nosotros teníamos la precaución de cuando había, o sea, en esa época te caía la racia, venían los milicos y cerraban el boliche y toda la gente que estaba adentro con una máquina de escribir, dato por dato. Nosotros teníamos teníamos los números de teléfono de toda o sea, de la gran mayoría de gente que iba, no de todos, pero de una gran mayoría de los cuales, entre el teléfono de Ponciano, el de algún vecino, el de mi casa propia, que yo me venía, y empezaba a llamar por teléfono para que los padres lo vayan a buscar a la comisaría, que estaba enfrente. Recién en 1978, Elmo Gorza es asignado a la vicaría como titular y en 1983 se comienza a construir el templo actual y su construcción finaliza en 1987, fecha de inauguración de la nueva iglesia que deja de ser vicaría para convertirse en parroquia. Ante una numerosa concurrencia, Monseñor López ofició misa y bendijo la piedra fundamental. La escuela primaria que se construye el 1 de febrero de 1980 y 4 años después se comienza el secundario, un 12 de marzo. La escuela Familia de Dios empezó siendo un aula radial de la Estela Maris. Ya en los 80, el barrio había sufrido una considerable transformación. A los planos originales de principio del siglo, se le agregaron las extensiones de tierras cercanas al aeropuerto internacional Fisherton. Todo, o casi todo, iba en franco progreso al advenimiento de la democracia en 1983. Poco quedaba de las antiguas mansiones, las luces de la ciudad, la tecnología y las comunicaciones le quitaron a Fisherton el aire pueblerino de los primeros años. Contanos un poquitito, ¿cómo empezaste vos con Estación Oeste? Claro, yo, la música, la inclinación de la música, porque mi viejo siempre escuchó música y cuando yo me empecé a poder agarrar cosas, lo que más había era discos. Entonces, bueno, empecé, y mis hermanos más grandes, pues yo soy el menor, mi hermana tiene un año menor. Entonces ya la música estaba en mi casa. Y debe haber sido el 82. Mi hermano se compró una guitarra porque tenía un amigo que se compró una guitarra, que era el grupo ese Puebla, que vos me preguntabas, bueno, el grupo Puebla que empezó a tocar así, bueno, trajo la guitarra a mi casa, mi hermano. Entonces yo dije, bueno, entonces agarré la guitarra, y nos pusimos a tocar la guitarra los dos, mi hermano y yo. Le hablamos a mi hermano y dijimos, vamos a armar una banda, qué sé yo, faltaba un bajista. Entonces dijimos, toma Nicolás, toca el bajo, y le dimos el bajo. Sí, le dimos, fue un poco así autoritario. Yo sabía la letra, entonces las cantaba las canciones. Nicolás, ya había dos guitarras, entonces Nicolás tenía que tocar el bajo. Pero los dos cantaban, el Chino y Nicolás cantan muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué estaba? Volvimos y nos faltaba la batería. Y Juan y Cantore, que iba conmigo al colegio, Nicolás, mi hermano es 3 años más grande que yo. Y el Chino como 4 o 5, no me acuerdo. Y entonces nos faltamos batería. Y Juani justo empezó a tocar la batería, qué sé yo, bueno, juntamos plata, nos compramos Juani se compró la batería, compramos un bajo, y nos fuimos a la otra punta de la ciudad a comprar un bajo usado, todo usado. Y medio que el lanzamiento así de la banda fue un día que tocamos en el colegio, que creo que ni teníamos nombre en esa época. No teníamos nombre, no teníamos nombre. Bueno, empezamos a tocar. Y después, bueno, empezó a ir y venir gente. Vino Alberto Corbalán, que tocaba el violín, ya éramos 5. Se fue Juani Cantore, que tocaba la batería, vino otro chico, que no era de acá. Con esa formación, más Diego, que Corbalán también, el otro Corbalán también se sumó. Ahí empezamos a grabar un disco, lo que iba a ser un futuro disco, después lo del futuro disco queda un futuro nomás.
después te voy a contar la historia oficial porque hay otras historias que no son las oficiales. Yo te cuento la verdadera. Pará, tenés razón. El nombre lo sacamos en Barracas, todos juntos, el Nicolás, el Chino, Juani, Alberto, que ya estaba en esa época, y yo. Estábamos todos 5 y empezamos a ver cómo le poníamos el nombre porque ya éramos una banda en serio, ya tocábamos en muchos lugares. Entonces ahí empezamos a pensar y como nos gustaba tanto la estación, la estación Antártida Argentina, nos gustaba tanto la estación, queríamos que tenga que ver con esa estación. Y le pusimos porque nos gustaba la palabra, porque en realidad la estación oeste no es esta, es otra que está no sé dónde. Después nos enteramos de eso. Y como nos gustaba cómo quedaba estación oeste, le pusimos estación oeste. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks it's older, here to stay. Oh, I believe in yesterday. Estribillo. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yo empecé en Fisherton, en la casa de la familia Escalante, que todos conocemos ahí en Morrison y Tarragona. Se armó un grupo de chicos muy grandes, de distintas edades, creo que debemos haber sido 50 en total, que fuimos reclutados por los hermanos Escalante, por Martín, por José, por Javier, por Lalo, que era toda una familia muy de rugby que empezó a llamar a chicos en vistas a jugar al rugby en serio, pero nos juntábamos en la casa de ellos, yo tendría 6, 7 años, y nos prestaba el colegio integral la canchita de fútbol, y ahí también hacíamos algunas prácticas, y como ellos eran la gran mayoría de esos chicos eran de duendes, estuve un año jugando en duendes, que nos llevaban en ómnibus por la vieja circunvalación que todavía no estaba pavimentada, pero ese es solo mi origen. Todos chicos de Fisherton, que los conocemos todos, y como era socio del Jockey y me quedaba a 2 cuadras de mi casa y mi vida era también vivir el country, a los 8 años ya definitivamente y para siempre me pasé al Jockey, que es mi club. Lo que es para destacar es mi infancia, ya mi juventud, como la de muchísimos chicos, poder vivir en Fisherton. Yo me considero de Fisherton, no de Rosario, ¿no? Poder hacer deporte, viviendo en Fisherton, yendo al colegio Estela Maris, como fui, y cruzándome al club a la media hora de haber vuelto a mi casa, y tirando los libros, y pudiendo hacer deporte de esta manera, es la cosa que más puedo agradecer. Es una vida tan natural, tan sana y tan deportiva, que es el hecho que puedo más destacar. En nuestra época era todo muy romántico, muy de tomarse el ómnibus a las 3 de la tarde, irse a entrenar a Buenos Aires, sin incluso recibir a cambio, ni siquiera nos pagaban los gastos. Pasar unos días en Buenos Aires durmiendo en cualquier lado, en la casa de un amigo, a veces había algún hotel, pero era todo muy súper amateur, era muy lindo también. La década que me tocó vivir a mí de los Pumas fue muy buena en cuanto a juego y resultados. Éramos los Pumas de Hugo Porta, lo destaco porque era el jugador más conocido, pero después había 15 o 20 jugadores de alto nivel. Y estuve 9 temporadas en el seleccionado nacional. Estuve desde el año 80 hasta el 89 en los Pumas. Hoy, en cambio, gracias a Dios ha progresado, tienen preparadores físicos, médicos, toda una apoyatura logística, viajan en avión, tienen todo lo que necesita un deportista para poder jugar. Bueno, nosotros comenzamos con el colegio en el mes de marzo de 1992. La motivación fue un poco porque nuestra propuesta de colegio era diferente a las que ya existían aquí en Fisherton. Fisherton tiene colegios muy importantes, muy interesantes, y bueno, nuestra propuesta es diferente. También se dio el lugar, la casa, que era muy amplia, el terreno, que es muy amplio, y
también la naturaleza. Nosotros queríamos un colegio donde el chico pudiese estar en contacto con la naturaleza. Allí comenzamos a buscar el lugar donde podría estar nuestro colegio. Y bueno, ya que estamos en Fisherton. En la escuela existen la posibilidad para que los chicos vengan desde el jardín hasta el nivel medio. Si empezamos de arriba para abajo, el nivel medio tiene como terminalidad un bachillerato especializado en comercio exterior. Y además, los alumnos rinden a fin de año un examen en la Universidad de Oxford, porque en la escuela, en todos los niveles, tanto en el medio, en el primario, como en el nivel inicial, los chicos tienen una carga horaria muy importante de idioma, que es el inglés. Y también nos habilita para tomar exámenes en la parte de informática. Es decir, que los alumnos que tienen la posibilidad de presentarse para un examen en informática también lo pueden hacer. Y el título viene desde Oxford. Bueno, el colegio cuenta en estos momentos con 550 alumnos, dividido en los 3 niveles, ¿no? Nivel inicial, a partir de la salita de 3 años, donde ellos también tienen inglés e informática. Después el nivel primario, que tiene una extensión un poquito más en idioma y en informática, tiene una extensión horaria. Es decir, el colegio no es ni bilingüe ni tiene doble escolaridad. Tiene cargas horarias que son importantes. El 24 de septiembre de 1997 se inauguraron las obras del Centro Cultural Fisherton, donde antes había funcionado la vieja estación. Las obras de remodelación habían comenzado unos meses antes y por la inquietud de vecinalistas, el lugar fue adquiriendo las características propias de un centro dedicado a las más diversas actividades. Inmerso en una política municipal de vuelta al barrio, el Centro Cultural Fisherton permite las expresiones musicales, artísticas, literarias, comunicacionales y sociales, así como el fomento de la jardinería, en un lugar donde el verde y los parques forman parte del paisaje. Yo me quedo con las dos, porque en la que he relatado era mi infancia y mi juventud y fue lindísima, no cambiaría un minuto de eso, pero son recuerdos lindísimos. Y hoy día me encanta porque lo disfruto, es decir, se criaron aquí mis hijos y ahora lo están disfrutando mis nietos y yo junto a ellos. Pero nunca lo he cambiado por nada y no lo cambiaría. No te cambio mi tranquila casa por el mejor departamento del centro. No lo critico, me gustan también, ¿no? Pero no para vivir. ¿Cuál es el encanto de esto? Es tu chimenea y tu whisky en invierno. Como en verano prender unas brasas y hacer un asado para invitar a tus hijos o amigos o lo que sea. Todo tiene su encanto. El de antes era una cosa, ahora esto es otra. El de ahora... Y la vida de los vecinos, la amistad que había. Acá éramos todos conocidos. Ahora ya hay mucha gente que yo está en mi cuadra y no la conozco. Cambió mucho esto, como el día a la noche. Ay, esto me puede costar la vida. No, viví 1 año y medio en el centro cuando recién me casé. 1 año y medio nomás. Después ya vine para acá y desde que nací viví para acá. No le cambiaría la geografía. Sacaría demasiado cemento y autos allá, me parece. Pero no le cambiaría la geografía. No sé si le cambiaría, pero pararía de que pare de crecer. Es impresionante lo que crece. Es cada vez más grande. Ya hay lugares donde yo ni voy, creo que queda tan lejos. Pero no, a mí me encanta vivir acá. Siempre me gustó. No extrañé cuando me fui al centro porque estaba recién casado, tuve 1 año. Y enseguida me volví.
Pero no me encanta. No me iría nunca de acá, no me iría nunca de Rosario. ¿Te imaginas? De Argentina, de así para atrás no me iría de ningún lado. Así que no me quiero ir de acá, de mi casa. Así que estoy muy bien acá. No es fácil contestar esa pregunta, ¿qué cambiaría? Yo creo que tengo una tendencia a que ciertas cosas se mantengan. No cambiaría lo que está pasando ahora. Me gustaría que algunas cosas se conservaran del viejo barrio. Yo vivo en este barrio al que quiero mucho y que para mí mantiene dentro mío la vieja imagen del barrio de los viejos ferrocarriles, el cual yo conocí de chico. Hay cosas lamentablemente que han cambiado. Lo que nosotros nos criamos cuando éramos chicos hoy en la calle y los problemas de seguridad que hay no nos permiten que nuestros hijos repitan ese tipo de vida, de ir a jugar a lo de un amigo y salir con la bicicleta. Hay que llevarlos ahora. Pero hay otro montón de cosas que se mantienen. Menos mal. Amor y espacio del universo, iniciando el espacio, dándole marcha al tiempo, toneladas de roca entre abrazos de fuego, preparaban al hombre una tierra y un cielo. La plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos. A ese jardín tan hermoso que nos dotó el Padre Eterno, lo arruinó nuestro pecado y Él preparó el año cero. La palabra se hizo hombre y en Israel fue creciendo. Clavó en una cruz la muerte, sepultando al hombre viejo y haciendo surgir la vida del hombre nuevo. Tanto tiempo siempre es igual, las palabras que me enseñas, el silencio lo traerá, nadie sabe cómo se irá. En la calle el otoño cae y en la mesa hay una cena.
soportar tantos tormentos y olvidar en un día los momentos que pasan.